Bueno, entonces vamos a charlar un poquito sobre Luis Althusser y este texto, que es un texto ya de alguna manera clásico. Pensemos en la vida tan compleja de Luis Althusser, que nace en el 18. Yo siempre hago la misma aclaración que a nadie le interesa. Nació el mismo año que nació mi abuela. A nadie le interesa. Bueno, en el 18. Atraviesa la Segunda Guerra Mundial en especial porque él va a ser prisionero, fallece en el 90, pero previamente él había sido diagnosticado, él tenía serios problemas psiquiátricos, mata a su mujer y es internado en un neuropsiquiátrico, encarcelado y internado, ¿no? Cuando él estaba internado, bueno, después logra la libertad, pero bueno, cuando él estaba internado lo visitaban, miren quiénes lo visitaban, Derrida y Foucault. Yo no sé si eso lo enloquecía más o no. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a leer? Pensándolo a partir de ubicarnos en la concepción de educación ya, ¿no? Es decir, veníamos hablando y vamos a empezar a pensar cómo entendemos la educación y cómo se entiende la educación. Y si hay algo que ha consolidado la historia de la educación en nuestro país, es que la educación se vincula con la educación estatal, ¿no? Desde la ley 1420 se consolidó la educación, y es más, algunas medidas que se tomaron desde el Cabildo y distintos héroes de Mayo y demás, han bancado en su primer momento vinculados a las ideas de la Ilustración, posteriormente vinculados a estos posicionamientos liberales de la importancia de que el Estado se encargue de la educación. ¿Para qué y por qué? Va a ser la pregunta que nos va a llevar a analizar las distintas políticas educativas que vamos a ver en esta segunda mitad del año. Por eso yo les decía que recuperen las carpetas de Historia Argentina. La mirada que va a tener Althusser de la educación como un aparato ideológico del Estado, obviamente que es una mirada crítica, negativa, que uno podría, una vez que lo termina de leer, preguntar, ¿no?, si es solo eso, ¿no? Habemos quienes creemos todavía en la educación y creemos que no hay nada que haya superado la educación pública y la educación brindada por el Estado como un derecho social. Entonces vamos a tener una mirada crítica, pero también este texto nos habilita para no perder nuestro sentido crítico con respecto a la educación, ¿no? Entonces, no es para tirarle piedras y estar en contra, no es que personalmente no estoy nada más lejos que yo en contra de la escuela pública. Y fíjense que hablo de escuela y de educación cuasi como sinónimos, porque en nuestro país y en nuestra contemporaneidad, y eso lo dice Pablo Pinet en su texto, educación y escuela terminaron siendo sinónimos, en donde parecería que el ir a la escuela era ser educado. Lo vamos a trabajar en la próxima. Entonces, pensar el Estado, como lo veníamos pensando a partir del texto que habíamos leído de O'Donnell, de Guillermo O'Donnell, desde esta visión crítica del Estado capitalista, en donde el Estado, más allá de tener ese monopolio de la fuerza física y de gobernar por la coacción, diríamos, logra su legitimidad para gobernar a partir del consenso. Es decir, cuando se legitima ese poder, cuando yo creo que esa es la mejor manera de que me gobiernen, es a partir primeramente de un convencimiento. ¿Y cuáles son estas herramientas que se tienen para gestar ese convencimiento? Piensen que cuando escribe Althusser ya había aparecido, ¿no?, es decir, ya a principios, ¿no?, del siglo XX se había desarrollado esto, que hay un texto de un amigo de ustedes, Perry Anderson, que habla sobre el marxismo occidental y cómo en el siglo XX
frente a lo que era la posición vinculada a ese marxismo y a esa lectura de los textos de Marx, de una mirada que había ganado, diríamos, de la Unión Soviética, como era leído en Occidente, y en especial en París, ¿no? Entonces, cuando él se pregunta, comienza, dice, la condición final de la producción es la reproducción de las condiciones de producción. O sea, ¿cómo es que se produce y siempre se produce de la misma manera? ¿Por qué se sostuvo este Estado capitalista desde el siglo XV en adelante? ¿No? Estamos en el siglo XXI, desde el siglo XV en adelante se sostiene. Algunos cambios, muchos cambios, algunos dirían, otros no, depende de cada uno, pero dice, la condición final de la producción es decir, ¿para qué sirve producir? Para reproducir este sistema, las condiciones de producción, ¿no? Y dice, puede ser simple y se limita entonces a reproducir las anteriores condiciones de producción o ampliada, en cuyo caso, ¿no?, las extiende. Dejaremos esta última distinción a un lado, que es pues la reproducción de las condiciones de producción. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que si seguimos reproduciendo y seguimos saliendo, ¿no?, de la escuela, de las iglesias, de los museos, de los medios de comunicación, cómo todos estos dispositivos, diría Foucault, va a decir Althusser, estos aparatos siguen generando proletarios o capitalistas. Y los proletarios seguimos aceptando ser proletarios y bancando a los capitalistas. Esa es la pregunta. Entonces dice, ¿qué se reproduce? Y bueno, y entonces ahí habla de esta reproducción de las fuerzas productivas. Recuerden lo que leímos y lo que habíamos estado charlando sobre el materialismo dialéctico y de las relaciones de producción existentes, ¿no? Y entonces acá retoma esta idea de que no hay producción posible si no se asegura la reproducción de las condiciones materiales de producción, la reproducción de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, va a dar ejemplos. Consejo cuando lo vayan leyendo. Van a ver que él primero tira, pone su hipótesis, una tesis muy fuerte, luego la desarrolla y luego vuelve a sintetizarla. Es muy didáctico, podríamos decir, en su modo de escribir. Así que no se asusten si en un momento repite, porque lo repite para retomarlo y plantear otro esquema. Y entonces, acá empieza con, ¿cómo es que se reproduce? ¿Cómo es que se produce esa reproducción, ¿no? Diríamos. Y entonces comienza con la reproducción de las fuerzas de trabajo. Y ahí me parece interesante recuperar esta pregunta. Dice, ¿cómo se asegura la reproducción de la fuerza de trabajo? Dándole a la fuerza de trabajo el medio material para que se reproduzca. ¿Y cuál es el medio material para que la fuerza de trabajo se reproduzca? El salario, ¿no? Es decir, nosotros cobramos, ¿no? El capitalismo ha hecho cada vez más atractivo consumir, cada vez necesitamos más cosas, parecería, ¿no? Fue muy loco, ¿no les pasó? Que cuando en Buenos Aires hablaban de la libertad y se pusieron re contentos porque la libertad era hacer colas para tomar un café. Yo digo, si esa es la concepción de libertad, la libertad es la libertad del consumo. Incluso escuché una que decía, a mí no me dejan ir al shopping, y pedían que le abrieran los shopping, ¿no? Es decir, es muy loco, muy capitalista, ¿no? La idea de que la libertad, a veces uno es más libre estando encerrado que estando afuera, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchas herramientas para estar adentro de nuestras, yo no salgo prácticamente, y para estar adentro de nuestras casas tenemos un excesivo espacio de libertad, ¿no? Y que es mucho más peligroso que decir que soy libre porque voy a consumir, ¿no? Que a la larga soy un esclavo del consumo, hasta pongo mi vida para poder ir a consumir, muy loco. Bien, entonces
Dice, el salario figura en la contabilidad de la empresa, pero no como condición de la reproducción material de la fuerza de trabajo, sino como capital de la mano de obra. Pero ahí aparece el tema, ¿no? Es decir, más allá de ese salario mínimo que se reconoce, ¿por qué se necesita ese salario? ¿Y por qué es a partir del salario que sostengo el sistema capitalista? Uno gana plata, ¿qué hace? Va y compra. Y cuando yo más compro, más produce entonces, cuando hay estas recesiones, nosotros venimos de 4 años de recesión, las industrias cerraban, ¿no? Y se había vuelto a algo que decíamos que era precapitalista, que era el trueque. El trueque es una economía precapitalista, ¿no? Es decir, estaban destruyendo la sociedad capitalista en nombre de presentarse como capitalistas. ¿Por qué? Porque lo que permite reproducir el sistema, uno de los ejes, no lo único, es ese salario, ¿no? Que es el que reproduce que yo al día siguiente quiera volver a ir a trabajar. ¿No? Sigo en la próxima.